Como parte de la actividad semanal de Derecho Civil, voy a hablar acerca de la estructura de los contratos. Para entender el rol que desempeña cada componente que se encuentra en la estructura de los contratos, tenemos que partir esencialmente desde el concepto mismo de contrato, ya que sin entender la base, sin entender el concepto fundamental de contrato, no podemos en consecuencia comprender la función que juega cada uno de los componentes de su estructura. Cuando hablamos acerca de contratos, hablamos acerca de obligaciones. Este pudiera parecer un aspecto obvio e innecesario de mencionar al momento de abordar la estructura de los contratos. Sin embargo, es un punto determinante para poder comprender la función de los componentes de los contratos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de obligaciones, podemos estar hablando que estas obligaciones pueden estar sujetas ya sea a derechos reales o derechos personales, dependiendo del caso de que se esté hablando. Ahora, específicamente en el caso cuando tiene que ver con derechos reales, está implicado un objeto. Y este objeto, por mencionar entre algunos de los componentes de la estructura, forma parte sistemática en sí mismo de esta estructura de los contratos. Este es uno entre tantos ejemplos que podemos hacer ver en fin de ilustrar cómo comprender los componentes de la estructura del contrato es esencial para comprender también y en consecuencia la naturaleza del contrato que se está abordando, sus términos, sus propósitos, etc. Dicho eso, hablemos específicamente de cada una de las partes que conforman la estructura de un contrato. Cuando hablamos acerca de las partes de un contrato, partes que conforman la estructura de un contrato, ineludiblemente tenemos que empezar hablando acerca del consentimiento de las partes. Cuando hablamos del consentimiento de las partes, hablamos de dos aspectos fundamentales. Primero, una oferta libremente presentada, es decir, un ofertante que en el libre ejercicio de su voluntad presenta una oferta. Y en segundo lugar, un aceptante que también en el libre ejercicio de su voluntad acepta los términos y las condiciones de quien previamente le ha ofertado. Es decir, que el ejercicio libre y pleno de la voluntad juega un papel trascendental dentro del consentimiento de las partes. Si no existe un consentimiento de las partes, es decir, que alguna de las dos partes, ya sea el ofertante o el aceptante, no ha participado de la fijación de los términos y condiciones del contrato en el ejercicio libre y pleno de su voluntad, estamos hablando de un vicio de fondo dentro del contrato. Y por lo tanto estamos hablando de su inminente ilicitud. En nuestra legislación podemos encontrar en el artículo 1416 del Código Civil lo referente a el consentimiento de las partes dentro del contrato. El segundo componente de la estructura de los contratos sobre el cual tenemos que hablar es el objeto del contrato, sobre lo que estábamos hablando cuando hacíamos una recapitulación acerca del concepto fundamental de contrato. Ahora, cuando hablamos acerca del contrato, del objeto del contrato, entramos en un debate doctrinal, porque hay escuelas de pensamiento dentro del derecho civil que consideran que el objeto de contrato solo puede ser algo tangible, una cosa tangible. Sin embargo, a consideración de este grupo, esta es una visión demasiado arraigada a la visión de un derecho real de los contratos, ya que, por ejemplo, lo que tiene que ver con asociaciones, también podemos hablar de que en sí mismo existe un derecho personal sobre el cual se puede considerar como objeto del contrato y sin embargo no estamos hablando de una cosa tangible como tal. Por lo tanto, insistimos, a consideración de este grupo, esta visión que considera que solo un material tangible, una cosa materialmente existente puede ser el objeto del contrato, es una visión demasiado arraigada a los derechos reales sobre los que puede recaer los términos y condiciones de un contrato. Contrario a esto puede ser, por poner un ejemplo, una asociación, el objeto del contrato, y estaríamos hablando de términos y condiciones que recaen sobre un derecho personal. Eso es un debate doctrinal, pero que es necesario para poder comprender realmente cómo se estructura o cuál es el concepto real acerca del objeto del contrato. Dentro de nuestra legislación, específicamente dentro de nuestro Código Civil, existen tres criterios para poder considerar legítimo el objeto de un contrato. El primero es la licitud, es decir, que el objeto del contrato tenga una naturaleza y un fin completamente lícito. Segundo, la posibilidad,
hablamos en términos generales que se pueda disponer de él y sea un objeto realmente sobre el que puedan recaer términos y condiciones pactadas dentro del contrato. Y en tercer lugar es la determinación. La determinación se refiere a que pueda realmente ser clasificado el objeto del contrato sobre el cual se está tratando en la cuestión. En nuestro Código Civil, lo más general acerca del objeto del contrato lo podemos ver en el artículo 1308 y 1309. El tercer componente de la estructura del contrato sobre el cual tenemos que hablar es la causa del contrato. Y aquí vamos a entrar en otro debate doctrinal, ya que hay quienes son causalistas respecto a la cuestión de la causa del contrato y hay quienes son anticausalistas ante esto mismo. ¿En qué se diferencian los unos de los otros? En el reconocimiento que le entregan a la causa que origina el contrato. Esto pudiera parecer una cuestión superficial, frívola, inocua. Sin embargo, es una cuestión esencial si lo vemos desde el punto de vista teleológico del derecho, ya que hay quienes consideran de que debe de existir una causa de buena fe, una causa justa, una causa meritoria y virtuosa, por mencionar algunos de los subcomponentes posibles que debe tener la causa para ser legítima, y hay quienes que dicen que directamente los propósitos o los componentes que incluye la causa que origina el contrato no son realmente relevantes respecto a la legislación que regule el ejercicio como tal de la firma o el acuerdo de contratos. En el caso específico de nuestra legislación es bastante ecléctica respecto a este debate jurídico, es decir, trae un componente de ambas teorías doctrinales, sin embargo con una evidente tendencia hacia el causalismo. Lo referente a la regulación específica sobre la causa del contrato podemos verlo en el artículo 1338 de nuestro Código Civil. Finalmente, como cuarto componente de la estructura del contrato, tenemos que hablar acerca de las formas del contrato. Y acerca de las formas del contrato podemos hablar en sentido amplio y también en un sentido estricto. Cuando hablamos de las formas del contrato, hablamos de el medio por el cual se consolida y se transmite el contrato o los términos y condiciones a los que se llegaron y se han pactado dentro del propio contrato. Cuando hablamos de formas en sentido amplio, hablamos de las variantes materiales por las cuales se puede transmitir el acuerdo del contrato. Por ejemplo, variantes escritas, variantes verbales y otras formas que puedan considerarse legítimas según cada legislación de transmitir la consolidación del contrato. Cuando hablamos en un sentido estricto de las formas del contrato, hablamos de formas específicas de llegar a la consolidación y la transmisión de un contrato dentro de determinada vía material. Por ejemplo, la vía material de la escritura. En ese caso podemos hablar que una forma estricta de la consolidación y transmisión escrita de un contrato serían un documento público o un documento privado. Por mencionar un caso común que se suele abordar en la práctica del derecho en nuestro país, la donación de bienes inmuebles, nuestra legislación establece que estrictamente debe realizarse a través de una escritura pública. Hablamos entonces de, en un sentido general, a través de la vía material escrita, y en un sentido estricto o específico de esa forma material a través de un documento público. La legislación más relevante acerca de la forma de los contratos en nuestra legislación lo podemos encontrar en el Código Civil, artículo 1569 y 1572. De esta forma llegamos a la conclusión del abordaje de la estructura de los contratos. Como conclusión, es esencial comprender la función o el rol que juega cada uno de los componentes de la estructura del contrato para poder analizar y llegar a conclusiones pertinentes acerca de la naturaleza y los términos y condiciones que se están estableciendo dentro del contrato mismo.